El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo live aquí en Uno con el doctor Alcides Dano. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión de UNO, la unidad de neurología y neurooncología. Y quiero darle la bienvenida. Me presento, soy el doctor Alcides Lozano, para los que no me conocen. Tengo especialidad en medicina interna con subespecialidad en neurología y alta especialidad en neurooncología. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que espero que sea muy interesante para todos ustedes. Les invito a que dejen sus comentarios y sus preguntas para poder resolverles cualquier duda que tengan con respecto al tema del día de hoy. Así es, doc. El día de hoy vamos a hablar sobre diagnóstico y tratamiento de síndrome de Guillain-Barré. ¿Estamos en lo correcto? Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre esta enfermedad haciendo un poco más de énfasis en lo que implica el diagnóstico y tratamiento de la misma. Y pues para la gente que no sepa bien o la gente que ha padecido esta enfermedad, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad del sistema nervioso en la cual se caracteriza por una debilidad ascendente, que esa es la variante más clásica, en la cual la persona va notando que pierde fuerza desde las porciones más distales, que generalmente inicia a nivel de las piernas y va ascendiendo con el paso del tiempo. Y esto es debido a que hay una reacción cruzada en nuestro sistema inmunológico. Esto es que en la gran mayoría de los casos, el paciente tiene el antecedente de haber sufrido una infección previa, que bien pudo haber sido de infección de vías respiratorias o de tubo digestivo, y posterior a esta infección, el sistema inmunológico produce anticuerpos que van atacando a los nervios periféricos, y esto es lo que va provocando el desarrollo de la misma. Ok, doc. Mire, aquí hablando con producción antes de empezar el live, nos dejó unas preguntitas, que estas preguntitas son mayormente las preguntas que tienen las personas que preguntan en sus redes sociales. Y empezamos, si quiere, con esta pregunta que es, ¿cuáles son los síntomas más comunes que podría indicar la presencia del síndrome de Guillain-Barré? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré, lo más característico, o sea, la variante clásica, porque hay que tomar en cuenta que dentro del síndrome de Guillain-Barré hay diferentes variantes, pero lo más característico es esta parálisis ascendente. O sea, la persona va notando que hay una debilidad que va siendo progresiva, esto es que va aumentando con el paso del tiempo, y que esta va siendo de manera ascendente. O sea, característicamente lo primero que empieza a notar la persona es debilidad en los pies, ¿sí? Que va subiendo, posteriormente lo refiere a nivel de la rodilla, posteriormente a nivel de la cadera, y esta debilidad puede ir progresando, llegando incluso a afectar tanto las extremidades superiores como también músculos que son controlados por los nervios craneales. Puede provocar alteraciones en los movimientos oculares, inclusive los síntomas pueden llegar a provocar debilidad en los músculos respiratorios, lo que puede provocar en los pacientes esta dificultad para respirar. Pero hay que tomar en cuenta que dentro de este síndrome existen variantes en donde, aparte de presentar síntomas motores, o sea, la debilidad, también la persona puede presentar adormecimiento, que también va presentándose de esta misma manera, que es de tipo ascendente. Aquí lo que nos preocupa mucho a nosotros, los neurólogos, es identificar los casos que tienen una alta probabilidad de complicarse, esto es, los pacientes que llegan a tener dificultad respiratoria, pero también pacientes que pueden llegar a presentar cambios a nivel del sistema autónomo. Esto es, que pueda provocarles arritmias a nivel cardíaco o incluso también variaciones importantes a nivel de la presión arterial, lo que implicaría que el paciente también puede presentar otro tipo de complicaciones, y esto ameritaría que el paciente estuviera internado, de preferencia en una unidad de cuidados intensivos. Ok, muchas gracias, Doc. Otra pregunta que va más o menos como
enlazada a lo que nos acaba de contar de los síntomas, es cómo se realiza el diagnóstico preciso del síndrome de Guillain-Barré. Bueno, Muchas... esta parte del diagnóstico puede llegar a ser compleja en algunos casos, porque bueno, esta debilidad o estos síntomas que van presentando los pacientes, en algunos casos vamos a tener este antecedente de que el paciente sufrió un cuadro infeccioso de vías respiratorias, este tubo digestivo lo más frecuente. A veces no tenemos como tal este dato, que pudiera orientarnos un poco, ¿no? Aquí otra cosa es que estos síntomas se pueden llegar a instalar dentro de un periodo de 12 horas hasta llegar a un máximo de 4 semanas. O sea, es un periodo bastante prolongado en donde la persona puede llegar a presentar este tipo de síntomas. Eh, y esto es lo que también puede llegar a provocar un retraso en el diagnóstico si no se tiene en mente este dato. Dentro de otros hallazgos que llegamos a tener, aparte de esta debilidad, está el hecho de que el paciente tiene disminución en los reflejos, ¿sí? Que esto se obtiene a través de un examen neurológico, pero en algunas variantes de la enfermedad puede haber un aumento de los reflejos. Otro dato que pueden llegar a tener los pacientes es dolor, ¿sí? Que también puede hacernos pensar en otro tipo de patologías. Y entonces, a veces eso puede llegar a complicar el diagnóstico. Por eso también requerimos en ocasiones, que también va de la mano de cuánto lleva de evolución el paciente, utilizar otras pruebas que pueden ayudarnos a orientarnos un poquito más, como es la prueba del líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar. Y en otros casos vamos a requerir estudios confirmatorios a través de pruebas de neuroconducción, ¿sí? Que nos pudieran, además de orientarnos más al diagnóstico, también determinar qué tipo de variante es, y esto también pudiera ayudarnos un poquito más en cuanto al pronóstico del paciente. Pero a final de cuentas, al día de hoy, lo que importa más es el diagnóstico clínico. O sea, el médico debe tener la suficiente sospecha basándose en los síntomas, en los hallazgos del examen neurológico, de pensar en esta enfermedad, porque muchas veces tenemos, sobre todo en los países de bajo ingreso, como son muchos países de América Latina, en algunas regiones también de México, no tenemos a la mano estas pruebas que pudieran ayudarnos, además de que estas pruebas no van a salir completamente alteradas en los primeros días de evolución del cuadro. Por eso la importancia de saber hacer el diagnóstico de manera más precisa a través de un examen neurológico, un adecuado interrogatorio y obviamente descartando otras patologías porque hay enfermedades que pudieran presentar síntomas similares en los pacientes que van desde otras causas infecciosas, causas metabólicas, alteraciones en los electrolitos, inclusive toxinas que también pudieran provocar síntomas similares en los pacientes. Y es ahí donde entra la labor del médico de diferenciar entre qué patología pudiera estar cursando la persona o si efectivamente se trata del síndrome de Guillain-Barré. Muchas gracias, Doc. Fíjese que encontramos esta pregunta más comúnmente que preguntaban sus seguidores, que es ¿cuáles son las principales complicaciones asociadas al síndrome de Guillain-Barré? Bueno, las principales complicaciones, como bien había comentado, es una enfermedad que afecta a los músculos de todo nuestro cuerpo, hablando de los músculos, del músculo esquelético, que son los músculos que se encargan del movimiento voluntario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué complicaciones son las que más nos preocupan a nosotros? Bueno, una de las principales es la dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque cuando empieza a afectar a los músculos de la respiración, la persona no tiene la suficiente fuerza para realizar una respiración de manera normal, lo cual va a provocar que el paciente caiga en una insuficiencia respiratoria, ameritando conectarse a un ventilador para que respire por ella. ¿De acuerdo? Otro dato que también nos orienta que el paciente puede presentar complicaciones respiratorias es el hecho de que ya no va a poder manejar sus propias secreciones. Inclusive tiene una dificultad para tener un esfuerzo de la tos de manera normal, lo cual provoca también que esto pueda conferir un mayor riesgo de complicaciones a nivel respiratorio.
Otra de las complicaciones que también a nosotros nos preocupan son las disautonomías que pudieran presentar los pacientes, esto es variaciones a nivel de la frecuencia cardíaca a través de la presentación de arritmias o inclusive también fluctuaciones importantes de la presión arterial, que sobre todo en los pacientes de mayor edad pudiera ser una complicación importante. Entonces, estos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollo de una insuficiencia respiratoria, que empiezan a presentar disautonomías, son pacientes que se sugiere o se recomienda que sean que se hospitalicen en una unidad de cuidados intensivos para su monitoreo y detectar los casos que tienen mayor riesgo, sobre todo para adelantarnos a las complicaciones que pudieran presentar los pacientes. Entonces, los pacientes que también tienen una evolución rápida de síntomas son pacientes en riesgo y por lo tanto debemos de vigilarlos preferentemente en una unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias, Doc. Aquí atrás de las redes sociales nos llega una pregunta muy importante, que es, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que podrían aumentar la probabilidad de desarrollar este síndrome? Ok. Bueno, como les había comentado, este síndrome generalmente se desarrolla posterior a haber sufrido un cuadro infeccioso, que de los patógenos o gérmenes que se ha relacionado con mayor frecuencia a nivel mundial es la infección por Campylobacter jejuni. Sin embargo, no es el único. O sea, aparte de esta bacteria, hay otras bacterias que también se han asociado al desarrollo de esta enfermedad, como es el Mycoplasma pneumoniae, etcétera. Inclusive otro tipo de virus, como es Epstein-Barr, chikungunya, virus Zika. Entonces, el antecedente de que la persona llegó a presentar un proceso infeccioso, generalmente de tubo digestivo o de vías respiratorias, puede llegar a favorecer al desarrollo de esta enfermedad, aunque muchas veces eso también varía dependiendo de la zona geográfica. Hay regiones en el mundo en donde el síndrome de Guillain-Barré se presenta con mayor frecuencia en las temporadas de invierno, mientras que en otras partes baja. Y viceversa, cuando hace mucho calor en verano, en ciertas partes del mundo disminuye su frecuencia y en otras aumenta. Entonces es variable, pero digamos que hay una mayor frecuencia de que lo presenten en los hombres a comparación de las mujeres. Sin embargo, este no es el único factor. Obviamente que también tenemos que tomar en cuenta la edad, ya que es una enfermedad que tiende a presentarse con mayor frecuencia en los adultos a comparación de los niños, pero los niños también la llegan a presentar. Entonces, un factor determinante, pues pudiera ser el antecedente de una infección, posiblemente por Campylobacter, aunque no quiere decir que una persona que tuvo una infección por Campylobacter jejuni va a desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. Se considera que de 1000 a cada 5000 casos de infecciones por Campylobacter, solamente una persona va a llegar a desarrollar la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, esto es variable, depende de algunos otros factores que por ahí todavía no están muy bien comprendidos. Sin embargo, debemos de estar atentos ante cualquier caso en donde se presenta un cuadro de debilidad progresiva en una evolución relativamente rápida posterior a que la persona sufrió algún proceso infeccioso. Muchas gracias, doctor, por esa explicación. Otra pregunta de redes nos llega que es, doctor, ¿cómo se manejan los casos graves de síndrome de Guillain-Barré en términos de cuidados médicos y de rehabilitación? Bueno, sin lugar a dudas, aquí lo que nos importa mucho es determinar estos casos en donde el paciente está presentando la debilidad progresiva, sobre todo los casos que presentan una debilidad con una evolución rápida. Recientemente, digo, voy a comentar este caso porque lo acabo de ver hace unas cuantas semanas. Se trataba de una persona que empezó a presentar el cuadro típico de debilidad ascendente, pero ya en tan solo 2 días de evolución del cuadro, ya esta persona ya estaba presentando dificultad para respirar con mal manejo de secreciones. Entonces, cuadros de este tipo, donde lleva una evolución rápida, se recomienda que sean manejados en una unidad de cuidados intensivos, principalmente para su monitoreo. Y si se identifica que el paciente ya está empezando con datos de dificultad respiratoria, adelantarnos a que el paciente llegue a como tal caer a una falla respiratoria, y antes de que llegue a una falla respiratoria se debe de iniciar la ventilación asistida por una ventilación mecánica con un ventilador. Pero estos cuadros deben de ser tratados
los tratamientos que existen al día de hoy para el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré está la inmunoglobulina, que es un medicamento que se aplica de manera intravenosa, o la plasmaféresis. Los dos son muy buenos tratamientos. Hay centros en donde se prefiere la inmunoglobulina, hay centros en donde se prefiere la plasmaféresis, pero los dos pudieran ser los tratamientos de primera opción. Nunca deben de darse los dos al mismo tiempo, o es uno o es el otro, ¿de acuerdo? Una vez recibido el tratamiento, también va a depender mucho en qué momento se inició, o sea, entre más pronto se inicie el tratamiento, mejor para el paciente. Y bueno, en cuanto al pronóstico, aparte de que haya recibido el tratamiento la persona, debemos de también considerar que entre más severo haya sido el cuadro, mayor probabilidad de que tenga secuelas y tarde más en recuperarse el paciente, porque también es muy probable que existan secuelas a largo plazo, aún posterior de haber sufrido esta enfermedad. Esta enfermedad debemos de considerar que ya no debe de progresar más de 4 semanas. Su límite es 4 semanas. A partir de las 4 semanas es cuando ya empieza la fase de estabilización y posteriormente la de recuperación. Pero es muy importante para los pacientes que han sufrido esta enfermedad que cuando presentaron un cuadro severo, esto es que afectaron de manera importante la fuerza a nivel de los músculos de extremidades, la rehabilitación es importantísima para recuperar esa función que se pudo haber perdido, aunque es probable que sí pueda llegar a quedar con algún tipo de secuela posterior a haber sufrido un cuadro de síndrome de Guillain-Barré. Sí, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir y justamente va de la mano con la siguiente pregunta que nos llega de redes también, que doctor, ¿hay medidas preventivas o pautas de autocuidado recomendadas para las personas que han experimentado el Guillain-Barré? Medidas preventivas. Bueno, es muy raro que una persona con un síndrome, que haya tenido síndrome de Guillain-Barré lo vuelva a presentar en el futuro. No es imposible, pero es muy raro. Indudablemente que de las medidas que deben de ser realizadas, pero estas medidas deben ser en la población en general, tienen que ver con hábitos de higiene. Como les comentaba, en su gran mayoría se puede conocer que la persona tuvo este antecedente de haber sufrido un proceso infeccioso, que generalmente tiene que ser con infección de vías respiratorias o de tubo digestivo. Entonces los hábitos higiénicos son muy importantes porque esta medida sí puede no solamente ayudar a prevenir el síndrome de Guillain-Barré, sino otras enfermedades que están relacionadas con este tipo de eventos infecciosos, ¿no? Entonces las medidas higiénicas, lo que es un buen lavado de manos, la preparación adecuada de los alimentos, influye mucho para la prevención. Anecdóticamente también se han visto que los casos de síndrome de Guillain-Barré, porque a lo mejor por ahí también lo han buscado, ha sido posterior a la aplicación de vacunas, inclusive también a lo mejor posterior a un evento quirúrgico o incluso después o relacionada con alguna enfermedad tumoral. Estos son casos extremadamente raros, no imposibles, pero si por ejemplo en el caso de las vacunas no se ha visto como tal una relación categórica de que posterior a cierta vacuna existe mayor probabilidad de desarrollo de esta enfermedad, creo que ahorita el riesgo es muy bajo como para considerar esto como una contraindicación de aplicación de vacuna. Entonces, lo más importante es, hasta el día de hoy, es un adecuado estilo de vida con medidas higiénicas apropiadas para disminuir la probabilidad de llegar a padecer este tipo de enfermedades. Muchas gracias, Doc. Y lastimosamente se nos está acabando el tiempo en esta consulta virtual. Le invito, como todos los lunes, a despedirse y si nos puede dar un comentario, algo, un consejo que usted considere que sea bueno para las personas que tienen síndrome de Guillain-Barré. Bueno, claro que sí. El factor de la rehabilitación es muy importante en estas personas. La mayoría de los pacientes consideran que después de haber recibido el tratamiento, la recuperación va a ser prácticamente inmediata y la verdad es que no es así. Pero el tratamiento es importante para que la enfermedad ya no progrese más, ¿sí? Entre más progrese, mayor probabilidad de que aumente la debilidad y que la persona tenga una mayor probabilidad de recuperarse mucho menos, ¿no? Entonces,
Es importante recibir el tratamiento de manera oportuna. Es importante también al mismo tiempo que se inicia el tratamiento empezar con la rehabilitación, la rehabilitación va a ser un factor determinante para el pronóstico y la rehabilitación hay que tomar en cuenta que esta es por mucho tiempo. Estamos hablando de muy posiblemente de meses, ¿de acuerdo? Y esto va a influir mucho para que la persona pueda llegar a recuperar sus actividades de la vida diaria como previo al cuadro y pues no dudar en atenderse, en particular cuando empezamos a presentar estos síntomas de debilidad en extremidades, que la persona ya no se puede mover, ya no puede caminar y esto va avanzando poco a poco con el paso de los días, ya que una atención oportuna evita el riesgo de complicaciones, además de que también le permite al médico a la administración apropiada del tratamiento para que esto también disminuya la probabilidad de secuelas en los pacientes. Muchas gracias, Doc. Doctor, lo invito a decirnos dónde consulta, sus teléfonos, sus redes sociales, para que cualquier paciente lo pueda contactar. Claro que sí, pues estamos en nuestras redes sociales a través de la página de UNO, estamos en Facebook, estamos en Instagram, también estamos en TikTok. Pueden ahí obtener nuestra información de cómo contactarnos. Nos encontramos también dando consulta en el Centro Hospitalario La Concepción en Saltillo y también aquí en San Pedro a través de la Unidad de Neurooncología y Neurooncología. Ok, muchas gracias a todos. Ya se nos terminó el tiempo de la consulta virtual. Eso ha sido todo por hoy. Doc, ¿ya sabe de qué vamos a hablar el siguiente tema? Todavía no, lo vamos a discutir, pero estén muy atentos y siguiéndonos en nuestras redes sociales, ahí pueden tener información de nuestra próxima plática. También les invito a que dejen sus preguntas y comentarios y si también tienen alguna sugerencia de alguna enfermedad neurológica en la cual quieran que platiquemos, pues también lo podemos realizar. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es Asiel Alvarado y eso ha sido un placer. Nos vemos el siguiente lunes.